mi nombre es Roeb García Arrazola, soy profesor investigador en la Facultad de Química, adscrito al Departamento de Alimentos. Me incorporé hace prácticamente 3 años y mi línea de investigación va alrededor de los contaminantes emergentes en los alimentos. Los contaminantes emergentes en los alimentos son aquellos contaminantes que en un principio no se sabía su presencia y por eso falta todavía estudios respecto a su toxicidad e impacto en el ser humano. Estos contaminantes, la Organización Mundial de la Salud los define como agentes exógenos que pudieran tener un efecto a nivel epigenético en los seres humanos. ¿Qué significa esto? Que no es que alteran el DNA, sino alteran la expresión de genes a través de agregar o no diferentes mecanismos. El más conocido es insertar o alterar los receptores para que se inserten metilos y alterar esa secuencia de metilación, lo que altera la expresión de genes y eso altera la expresión de hormonas a través de todo el sistema endocrino y por eso la alteración de órganos. Hay estudios indicativos que muestran una asociación de exposición a este tipo de contaminantes con alteraciones como obesidad, cáncer, diabetes, enfermedades neurodegenerativas. Por eso en los últimos, digamos, 10 años se ha hecho un énfasis en buscar primero estudiar esa asociación, si es cierta, si no es cierta, y luego en buscar soluciones. Es un tema todavía polémico porque son compuestos como bisfenol A, como diclofenaco, digamos diferentes fármacos que se encuentran en trazas de nanogramos por gramo o nanogramos por litro en alimentos porque migran del empaque al alimento o en las aguas subterráneas y consecuentemente aguas de riego, etc. Entonces, esas trazas, en principio, son suficientes para hacer una alteración al sistema endocrino y sin embargo la polémica es, pues, ¿cómo sabes, no? que es esta traza de este compuesto o es la traza de este otro compuesto o la combinación? Específicamente en México, hay algunos estudios en el norte del país por el CIAD donde se ha caracterizado la migración de envases enlatados o la migración de BPA, de bisfenol A, en envases enlatados. Por ejemplo, ellos descubrieron, un grupo con la doctora Erlinda, que los chiles, por ejemplo, enlatados, tienen una mayor migración por su acidez que, por ejemplo, frutas en almíbar. El otro grupo que conozco es el nuestro, aquí en la Facultad de Química, donde lo que hemos encontrado es trazas de bisfenol A en frutos vegetales, inclusive aquellos catalogados como orgánicos tienen cierto nivel de trazas. Depende si es en un medio ácido, el bisfenol A, el compuesto, migra y se descompone en otros compuestos, o inclusive el recubrimiento, que también es BATche, se descompone en otros compuestos. Básicamente, de ahí a la asociación a una enfermedad todavía falta un buen camino. Con el Hospital General estamos iniciando un estudio donde se busca por metaanálisis asociar la exposición de bisfenol A obesidad en infantes, ¿no? ¿Y por qué en infantes? Porque teóricamente la población más vulnerable es aquella que está desarrollando su sistema endocrino y esos son los niños o inclusive las mujeres embarazadas que consumen productos enlatados u otros y transfieren esas trazas a través de la placenta al bebé y en principio es eso, ¿no? En México todavía no hay una normativa. Lo que estoy intentando hacer aquí en el grupo es primero estandarizar la metodología
para detectar en el primer caso bisfenol A a nivel de trazas, que se dice fácil, pero lograr registrar nanogramos por gramo, nanogramos por litro en una matriz tan compleja como los alimentos ha tomado tiempo y hay que estandarizar y validar la metodología. Ya lo logramos. Entonces, en un primer esfuerzo sería impulsar una normatividad alrededor de así se miden los contaminantes emergentes, o bueno, bisfenol A en los alimentos, y esta es la prueba estadística al respecto, ¿no? La asociación o no para determinar si cierta concentración es riesgo, todavía falta tiempo. En Francia se buscó hace 2 años prohibir bisfenol A, pero nuevamente la polémica, ¿no? El saber si sí es solo bisfenol A o es la combinación de otros, etc. Otra solución que estamos buscando aquí en la facultad es desarrollar una película, y me he enfocado mucho a los alimentos enlatados porque de lo que hemos encontrado en estos prácticamente 3 años es que migra, por ejemplo, en una escala de 10 nanogramos por litro o nanogramos por gramo en un alimento, el alimento enlatado presenta 200 nanogramos. Entonces, por eso me he enfocado mucho a la tecnología de los enlatados. Estamos proponiendo 2 soluciones. Una es una película libre de bisfenol A, y que hemos tenido acercamientos con la industria, buscando que ese desarrollo también cumpla con los estándares de un barniz epóxico comercial. Este proyecto inclusive fue apoyado por el Fondo Semilla Interno de la Facultad de Química, buscando desarrollos comerciales. La otra propuesta que se ha logrado es utilizar una tecnología de fluidos comprimidos, específicamente CO2 en estado supercrítico, para extraer, ya sea de la misma lata o del alimento enlatado, este bisfenol A. Logramos extraer con éxito hasta un 75%, y ambos desarrollos, tanto la síntesis de la película como el proceso de extracción, han sido patentados. Normalmente este tipo de temas luego suele ser muy fatídico, y sin embargo también hay estudios donde deportistas de alto rendimiento que hacen ejercicio extremo modifican ese patrón de metilación y por lo tanto modifican su expresión de genes y por lo tanto mejoran su rendimiento, ¿no? Entonces, realmente el mecanismo epigenético lo que nos dice es que ya, digamos, nuestro futuro no está dictado por los genes. Antes se tenía la idea de que, bueno, ya si tu abuelo tiene diabetes, tu papá diabetes, casi seguro tú tienes diabetes, y no, porque lo que dicta más el efecto es ese mecanismo epigenético que se puede alterar o no por actividades como el ejercicio o la dieta misma, buscando minimizar tipos de alimentos o tipos de contaminantes.